por la palabra que se ha leído, para que la gracia del Señor nos acompañe con la luz de su Santo Espíritu. Así que oremos. Padre nuestro, Rey eterno, estamos delante de ti en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Tú nos concedes, Señor, este tiempo de adoración. Rogamos, Señor, para que tu palabra, que es viva, que es eficaz, podamos, Señor, cada uno de nosotros entender, atesorar, vivir tu palabra. Rogamos, Señor, por la iluminación de tu Santo Espíritu, para que esa palabra pueda ser vivida por cada uno de nosotros. Rogándote, Señor, misericordia, reconociendo nuestras debilidades. Somos débiles, Señor. Ayúdanos, Señor, y extiende gracia sobre nuestras vidas. Ayúdame, Señor, en la exposición de tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Este mensaje lleva como título El testimonio de Dios. El testimonio de Dios. El pasaje, como ya se leyó, estaremos meditando en el capítulo 5 y estaremos mirando los versículos 6 al 12. Estamos inmersos en un mundo de confusión, donde las personas confían más en cosas que son perecederas, en cosas que son temporales. La Escritura nos dice que vivimos tiempos peligrosos, donde reina la desinformación y cada quien se acomoda a su propia verdad, ya que no se tiene en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, muchos creen en Dios a su manera y dan su propia versión de Dios. Aquel que está en la delincuencia, el sicario, dice que cree en Dios y que Dios le guarda del peligro. La persona que está a favor de la ideología de género manifiesta que Dios le ama así, porque Dios es amor, y se la pasa diciendo a los demás que Dios te bendiga. En su forma de vida es contraria a los principios de la palabra de Dios, y más bien el orgullo y la altivez son sus credenciales. También podemos escuchar al ateo, que en situaciones de peligro extremo se encomienda a Dios. Entonces lo que tenemos es un revuelto de tantas ideas, una mezcla de filosofías, de sabiduría terrenal y del pecado reinante. Las personas testifican de Dios y hablan de Cristo, sí, pero la pregunta sería, ¿a cuál Dios se refieren? ¿Al de las Escrituras o al de las versiones humanas? ¿A cuál Cristo se refieren? ¿Al que le dicen el iluminado, el maestro, el buen ejemplo, el que fue un simple profeta? ¿O a cuál Cristo se están refiriendo? Este pasaje que vamos a estudiar, que vamos a meditar, nos trae luz sobre el verdadero testimonio y nos trae claridad de quién es el único dador de la vida eterna. Así que miremos el pasaje. Ya hemos visto el inicio del capítulo 5
En su versículo 1 ha comenzado con una referencia a la fe, diciendo que el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y también el versículo 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es decir, también se está haciendo una referencia a la fe. Bajo este análisis podemos formular la siguiente pregunta: ¿cómo podemos llegar a tener fe en la divinidad y en la humanidad de Jesús? Bueno, la respuesta de Juan es que la fe depende del testimonio. La fe depende del testimonio, y que la validez del testimonio hace que sea razonable el creer. Una vez más, Juan está respondiendo que la fe depende del testimonio y que la validez del testimonio hace que sea razonable el creer. Esta sección la vamos a ver con dos encabezados. Del versículo 6 al versículo 9 vamos a ver la naturaleza del testimonio. La naturaleza del testimonio, versículo 6 al versículo 9. Y los versículos 10 al 12 vamos a mirar los resultados de ese testimonio. Miraremos entonces la naturaleza y miraremos los resultados. Comencemos con la primera parte que hemos mencionado como la naturaleza del testimonio, y nos enfocamos en primera instancia en los versículos 6 y versículo 7. 6 y 7 en primera instancia. Vamos a volverlos a leer. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. En el versículo 6 se describe más completamente a Jesús, que ha sido llamado el Cristo y el Hijo de Dios, particularmente con respecto a su misión en el mundo. Varias son las interpretaciones que se han dado a través de la historia de este versículo 6. Sin duda, es un versículo donde encontramos registros históricos de su interpretación en varias posibilidades. Así que no es un pasaje que pudiéramos mirar con completa claridad. Así que vamos a analizar esas interpretaciones que se han dado en la historia. Antes de comenzar, vale la pena señalar, de mirar esas interpretaciones, que no cabe duda que el apóstol Juan estaba empleando una expresión que era familiar para sus receptores, para sus lectores, ya que el apóstol Juan había alertado sobre los falsos maestros, y sin duda esto va a ayudar a la interpretación de ese versículo. Bueno, pero miremos los significados que se le han dado a través de la historia con referencia a qué significa agua y sangre. ¿Qué significa agua y sangre? Martín Lutero y Juan Calvino vieron estas palabras como una referencia, una alusión a los sacramentos del Evangelio, es decir, al bautismo y a la cena del Señor. Esa fue la interpretación de estos reformadores, Lutero y Calvino. Sin embargo, esta interpretación presenta
algunas inquietudes, algunas dudas, ya que si el agua representa el bautismo, la sangre sería un inusitado símbolo de la cena del Señor. Además, aunque se pudiera describir a Jesús como viniendo mediante los sacramentos, es difícil decir que vino por medio de ellos. La segunda interpretación fue adaptada por Agustín de Hipona y otros comentaristas, padres antiguos, que vinculan este pasaje con la lanza que hizo brotar agua y sangre del costado de Jesús, que se registra en Juan 19, 34, 35, donde la palabra de Dios dice lo siguiente: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. En esta interpretación también surgen algunas dudas, ya que decir que Jesús vino mediante agua y sangre, y si vemos el pasaje, la realidad dice que salió fue sangre, agua y sangre de él. Así que también genera algunas dudas. Así que hay una tercera interpretación. Esta en primera instancia fue dada por Tertuliano, y él afirmaba lo siguiente: el agua se refiere al bautismo de Jesús, en el cual fue declarado Hijo de Dios, y se le encomendó su obra, dándosele el poder para desarrollar allí su ministerio. Recordemos el pasaje o lo que nos dice los evangelios, específicamente Mateo, sobre el bautismo de Jesús. Mateo 3, 16, 17. Mateo 3, 16, 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y si hablamos de la sangre, entonces la interpretación de Tertuliano hace referencia a su muerte, en la cual su obra quedó concluida. Ahora, esta tercera interpretación, recordemos que hemos visto la interpretación que se dio por los reformadores Lutero y Calvino, hemos visto también la interpretación de Agustín de Hipona, y la última interpretación hace referencia a Tertuliano, pues va en dirección con respecto a la situación de los falsos maestros. Analicemos una vez más los gnósticos y un personaje que se llamaba Cerinto. ¿Qué enseñaba este personaje? Él enseñaba la distinción entre el Jesús humano y Cristo. Él hacía una distinción entre el Jesús humano y Cristo. Además, él negaba el nacimiento sobrenatural de Jesús, haciéndolo hijo exclusivamente de José y María y distinguiéndolo obviamente de Cristo, que descendió sobre él en el bautismo y lo dejó de nuevo en su crucifixión. Entonces, ¿qué decía Cerinto? Cerinto decía que era en el bautismo donde llegó Cristo sobre esa humanidad de Jesús. Pero cuando llegó el momento de la crucifixión, pues se salió Cristo. Así que para refutar este error fundamental, esta herejía, Juan, sabiendo que Jesús era el Cristo antes y durante el bautismo y durante y después de la crucifixión, lo describe como el que vino mediante agua
y sangre. Creer como este hereje Cerinto no es un error menor, pues socava los fundamentos de la fe cristiana y nos despoja entonces de la salvación en Cristo. Esta herejía nos lleva más bien a una salvación por obras y nos aleja de la unidad de las Escrituras. Tengamos presente lo siguiente: si el Hijo de Dios no tomó nuestra naturaleza al nacer y nuestros pecados al morir, no puede reconciliarnos con Dios. Ahí está la gravedad. Ahí está el punto, ya que la salvación sería por obras y no sería por gracia, como lo enseña la unidad de las Escrituras. Así que entonces Juan el apóstol está respondiendo a los falsos maestros y le está diciendo a los receptores de esa carta que Jesucristo vino mediante agua y sangre. Ahora, el versículo 6 continúa haciendo referencia al Espíritu Santo, quien da testimonio de la verdad. Pero aquí también podríamos hacernos una pregunta: ¿cómo el Espíritu Santo da ese testimonio? ¿Cómo el Espíritu Santo da ese testimonio? Entonces, al parecer el apóstol Juan se está refiriendo al testimonio interior de que el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver la verdad. Es decir, es el Espíritu Santo quien nos da la luz para que podamos entender la obra de salvación de Cristo. Es gracias al Espíritu Santo que nosotros vemos nuestra realidad y acudimos a Cristo. Ahora, siguiendo el desarrollo del pasaje, nos trasladamos al versículo 7, y este versículo 7 debe ser considerado como una glosa. En algunas traducciones de la Biblia encontramos que los versículos 7 y 8 tienen algunos agregados que no encontramos en textos tempranos. Según algunos historiadores, este texto aparece por primera vez, estamos hablando del versículo 7 y algo del 8, hasta finales del siglo IV, y se abrió camino porque Erasmo lo introdujo. Por ejemplo, cuando nosotros miramos la Reina Valera, que es la que tenemos, dice: y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Cuando miramos las Américas, dice: por lo tanto son los tres testigos. Si miramos alguna otra traducción, como la Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto son los tres testigos. Así que el punto aquí tiene que ver con la crítica textual, pero vale la pena señalar lo siguiente: esto no implica que la Reina Valera en su unidad no esté en conjunto con la sana doctrina, ya que el tema de la Trinidad es algo que nosotros vemos en el desarrollo de las Escrituras. No es solamente por citar un solo versículo que tiene fundamento la Trinidad, no. La unidad de la Biblia nos habla que Dios es trino. Así que esto no afecta la sana doctrina a lo que estamos haciendo referencia, y esto lo han manifestado también algunos comentaristas como Martin Lloyd-Jones. Ahora, como observamos que se está hablando de los testigos, vale la pena recordar lo siguiente. En la ley judía, los testigos tenían unas reglas, unas normas que seguir. Y era claro por la ley que no se podía argumentar contra alguien con un solo testigo.
La palabra de Dios así lo enseña. De hecho, también cuando nosotros vamos al juicio contra nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que también se levantaron muchos falsos testigos, personas que estaban yendo en contra de la verdad. Recordemos lo que nos dice Marcos 14, 56 al 59. Dice la Escritura en Marcos 14, 56 al 59. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Así que, recordando este pasaje de las Escrituras, vemos cómo se levantaban falsas personas a generar precisamente historias que no concordaban realmente con la realidad. Pero fíjate que cuando hablamos del pasaje de Primera de Juan, estamos hablando de testigos que son verdaderos. Porque Juan lo que está diciendo es que el Espíritu, el agua y la sangre son testigos verdaderos, no testigos falsos. Recordemos lo que nos decía la ley frente al tema de los testigos. Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ahora mira esta relación con respecto del pasaje que estamos analizando de Primera de Juan. Y en Primera de Juan estamos viendo 3 testigos, de acuerdo a lo que menciona la ley. También en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículos 17 y 18, dice la palabra de Dios lo siguiente: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Así que dentro del desarrollo de la ley judía, el tema del testimonio estaba reglamentado. No era una sola persona la que podía dar alguna acusación sobre otra, sino tenía que haber como mínimo 2 o 3 para avanzar quizás en ese juicio. Así que vemos entonces en el desarrollo que estamos viendo de este pasaje de Juan, que el Espíritu, ya mirando esos versículos 8, es el que toma allí el primer testigo, ¿sí? Dice, y estos 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Vemos entonces que el Espíritu Santo es de los 3 el único testigo vivo y activo, y en parte porque el agua y la sangre no testifican sin él, mientras que él es independiente de ellos, testificando en ellos y aparte de ellos. Cuando nosotros miramos el versículo 9 vamos a encontrar lo siguiente. Dice la palabra de Dios: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Este versículo 9 nos deja en claro
que la ley judía había permitido el testimonio de hombres para con otros hombres. Pero aquí se nos habla de que el testimonio es de Dios sobre su propio Hijo. Y esto es impactante, porque se dice que el hombre recibe testimonio de hombres, pero aquí quien está dando testimonio es el propio Dios de su Hijo. Así que es Dios quien dio históricamente testimonio de su Hijo en agua y en la sangre. Y es Él quien da testimonio hoy en día por medio de su Santo Espíritu a nuestros corazones. Además, porque el testimonio es divino, debemos nosotros recibirlo en plena humildad. Porque ya hemos dicho que al aceptar el testimonio de hombres según la ley, pues sería acorde a con lo que menciona las Escrituras, pero mirar el testimonio directamente de Dios vale mucho más que cualquier testimonio de hombre. Así que solamente una persona que ha sido salvada puede observar ese testimonio. Tengamos presente que es el Espíritu Santo quien da testimonio a nuestras vidas de Cristo, de la obra de Cristo, de la vida de Cristo, de la identidad de Cristo. Es solamente el Espíritu Santo quien nos descubre esas verdades que nosotros por el pecado no podríamos entender. Hoy en día muchos desacreditan a Cristo, ya que rechazan las Escrituras. Todo esto tiene que ver con el intelectualismo, pero la Biblia es clara cuando dice que el problema es que el hombre está cegado y que el hombre natural no recibe las cosas espirituales. Ahí hay un problema. Primera de Corintios 2:14 nos dice lo siguiente. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Analiza lo siguiente: el hombre sin Dios no puede creer, ya que su fe la cimenta en las cosas que ve, pero su razonamiento es torcido. Por ejemplo, una persona deposita su confianza en sus títulos, en su fuerza, en su economía, en sus posesiones, pero esa persona que piensa de esa manera, que deposita esa confianza así, está lejos de Cristo y más bien tiene su mirada es en las cosas del mundo. Y la misma Biblia advierte sobre aquellas personas. Lucas 12, 16 al 20 dice lo siguiente. Lucas 12, 16 al 20. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Fíjate que aquí se nos ilustra una persona que pone su confianza en sus fuerzas y en sus bienes. Y la respuesta que obtiene es necio. Es necia la persona que solamente pone su confianza en lo que tiene, en lo que ve. Es una persona necia, porque se ha olvidado de algo supremamente importante, y es
su eternidad. Así que el hombre natural se enfoca es en este mundo. El hombre que tiene a Dios, su enfoque es lo celestial. El hombre natural, su confianza es en él mismo. El hombre de Dios, su confianza es únicamente en Cristo. Pasemos ahora a los resultados que los vamos a tener en los versículos 10 al 12 de nuestro pasaje central. En primera instancia, miremos el versículo 10 para detenernos en los resultados. Ya hemos visto la naturaleza del testimonio, ahora miremos los resultados. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este versículo nos deja presente que gracias al testimonio interior del Espíritu Santo, una persona puede creer en el Hijo de Dios. Es solamente mediante la exposición del Evangelio que una persona puede ser despertada por el Espíritu Santo y así pueda creer las verdades de las Escrituras. Como decíamos anteriormente, una persona sin Dios cree solo lo que ve y no va más allá, porque su corazón es un corazón de piedra, no es sensible a las cosas de Dios. Por ejemplo, la palabra nos enseña que el hombre es pecador, pero ¿cómo se puede dar cuenta del pecado un hombre natural? Una persona que no tiene a Dios, ¿cómo se puede dar cuenta de ello? Eso es imposible. Y puede tener un conocimiento intelectual y decir, sí, soy un pecador, pero realmente no lo siente y así entonces no confiesa su pecado, no confiesa la transgresión a Dios. La Biblia enseña que Dios envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre y vivió una vida perfecta y tomó el lugar del pecador en la cruz. Pero el hombre natural, ¿cómo puede entender esto? ¿Cómo lo puede comprender si él considera que quizás es una buena persona, que él no roba, que él no mata, que él nunca ha hecho nada de eso? ¿Cómo puede entender entonces la necesidad que tiene de Cristo? Así que solo aquella persona que ha sido despertada de la oscuridad puede darse cuenta de su vida de desobediencia ante Dios y creer en la obra completa de Cristo, creer quién es Cristo y también entender cómo vive una persona que ha sido rescatada por Cristo. Esto es muy importante, ya que el pasaje nos dice que aquel que no cree le ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio. Cuando nosotros vamos a los versículos 11 y 12, tenemos la siguiente declaración. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Miremos que en estos versículos el apóstol Juan nos enumera esas bendiciones concedidas al creyente que recibe y responde al testimonio de Dios. Primero, es Dios quien nos da la vida eterna. Es decir, es una dádiva, un regalo que viene de lo alto. Es Dios quien nos da la vida eterna. Esto es una vez más claridad,
para aquellos que piensan que por su buen comportamiento, que por sus buenas obras llegarán al cielo. Aquí una vez más la Escritura manifiesta que es Dios el autor de la salvación. Lo segundo dentro de estas bendiciones es que la vida eterna es en Cristo. La vida eterna es en Cristo. El hombre sin Dios está en oscuridad, vive esclavo del pecado y va rumbo a la condenación. Entonces, aquella persona que cree en Cristo ha pasado de muerte a vida y ahora tiene vida eterna. Es decir, no tiene que esperar a que parta de este mundo, solo es creer y ya puede disfrutar de Cristo y la eternidad. Como decíamos, muchas personas piensan que la vida eterna es cuando la persona fallece en Cristo. Pero lo cierto es que una persona cuando es iluminada, cuando es rescatada por Dios e iluminada por el Espíritu Santo, ya puede disfrutar de Cristo. Eso es algo realmente hermoso. Una persona rescatada por Dios ya puede disfrutar de Cristo, es decir, lo disfruta ya. No está esperando a que fallezca para ello, sino lo hace ya en su vida cotidiana. Recordemos lo que nos dice Juan 17:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Analiza lo siguiente: la persona que rechaza a Dios está rechazando a Cristo. Y el que rechaza a Cristo está rechazando a Dios. Estas son verdades que nos dan un buen entendimiento de lo que ocurre en el mundo y de lo que miran muchas religiones. La persona que rechaza a Dios rechaza a Cristo. El que rechaza a Cristo está rechazando a Dios. Tú has escuchado quizás algunas declaraciones de dónde está la salvación, y algunos osadamente hablan de la salvación en otras religiones fuera de Cristo. Pero ¿eso realmente concuerda con lo que dice las Escrituras? ¿Es lo que dice la Biblia? Por eso decía en la introducción que estamos en un mar de confusiones. Pero el único que te puede traer la verdad es el Espíritu Santo. Darte luz, porque los seres humanos sin Dios estamos cegados, estamos en oscuridad y razonamos de acuerdo a nuestra conveniencia. Y podríamos decir que la salvación está por otro lado. Estas son verdades de las Escrituras que muchos niegan, que muchos les es difícil creer, pero también hay otros que lo toman como algo intelectual. Me estoy aprendiendo la lección, y repiten esto, pero con sus vidas reflejan otra cosa. Así que eso también es lamentable. Ese intelectualismo sin la práctica, sin vivir realmente lo que estamos recibiendo. Y allí está una vez más la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien te da las fuerzas para obrar, para actuar, porque el resto es intelectualismo. Este pasaje en conjunto nos permite reflexionar en lo siguiente. Muchas veces creemos más a los hombres que a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, valdría la pena la pregunta: ¿estamos tomando la palabra de Dios en serio?
¿No te has dado cuenta que muchas veces se cree más a los hombres que lo que dice la palabra de Dios, las Escrituras? Esto también nos permite meditar si estamos viviendo para Cristo o seguimos viviendo para nosotros mismos. El ser humano le encanta hablar de Dios. Bueno, digamos que la mayoría, aunque los ateos también les gusta hablar de Dios para exponer sus razones de por qué no creen. Pero como decía, a la gente le encanta hablar de Dios, pero una vez más, ¿de cuál Dios? Esa es la pregunta, ¿cuál Dios? Muchos dicen creer en Dios, pero sus vidas siguen igual. Quizás algunos le han mezclado algo de moralismo, entonces hay una conducta diferente, pero su corazón sigue esperando ganar el mundo, sigue esperando aplausos del mundo, sigue esperando ser el centro ante los demás. Así que este pasaje de hoy nos recuerda que solo Dios puede abrir los corazones por medio del Espíritu Santo y así podemos entender su testimonio. Es solo Dios quien puede obrar en la vida de la persona. Ahora, esto también nos permite reflexionar en qué testimonio estamos dando de Dios a los demás. La gente que está a nuestro alrededor, nuestra familia, ¿qué ve de Dios en nosotros? ¿Cuál es el testimonio que les estamos compartiendo? Bueno, algunos quizás nos podrían escuchar y decir, uy, ¿cómo saben de las cosas de Dios? Pero no solamente saber, sino cómo estamos en una vida práctica. Porque quizás vamos siendo entrenados en cómo funcionan las doctrinas de la gracia, cómo están las 5 solas, en términos técnicos que ayudan para poder compartir. Pero si eso no va acompañado de una vida práctica, allí hay un gran peligro, un gran peligro. Porque podemos confesar solo de forma intelectual a Cristo, pero el corazón no ha cambiado. Recuerda que la misma Escritura nos dice que por sus frutos los conoceréis. La palabra nos dice por sus frutos los conoceréis. Así que debemos tomar la doctrina en serio como la aplicación en serio. Porque ¿dónde está el fruto? ¿Será que los de afuera, será que los que están cerca de nosotros observan una persona piadosa? Esto es algo reflexivo, porque no solamente de un conocimiento intelectual, es poder entender si el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. En esta parte final quiero compartir con ustedes un testimonio que me llamó mucho la atención. Una pareja cristiana se mudó de casa y resultó que la vecina era una persona atea, que no creía en Dios, que rechazaba la conducta de los cristianos. ¿Qué decía esta persona anciana? Decía que los cristianos se creían siempre de mejor familia, que pensaban que ellos no cometían ningún mal. Pero entonces la pareja, viendo esa situación, se acercó a la anciana, pero lo hizo de la siguiente forma. Cada mes había que podar el césped y la anciana contrataba a una persona para realizar ese trabajo. En este caso, el esposo se ofreció a cortar el césped a la anciana, sin ninguna contraprestación, sin ningún pago.
y así lo hizo muchas veces. Este esposo hacía su trabajo con diligencia, con una sonrisa, sin carga, lo hacía con amabilidad. Hasta que un día esa anciana fue tocada en su corazón y le preguntó por qué seguía cortando el césped, a lo cual el esposo, el hombre, dijo que lo hacía por amor a Cristo, ya que Cristo enseñó a servir al prójimo y que ellos sabían que debían hacer su parte y que la obra era de Dios. En esa charla, él explicó que solo Dios puede salvar y mudar los corazones y que el trabajo de ellos era servir. Y cuando se les daba la oportunidad, hablar de la obra de salvación, la anciana reaccionó y empezó a escuchar el Evangelio. Estos testimonios realmente son impactantes para nuestras vidas, ya que se salen de lo común. Porque la gente cuando habla de Dios dice, el Señor me ha salvado porque yo tomaba y ahora ya no tomo, dejé de tomar, ya leo la Biblia y ahora voy a la iglesia. Pero, ¿qué es lo que está mostrando esa persona que ha nacido de nuevo? Está mostrando los frutos de la salvación. Ahí está el punto. Y es que, sin duda, hoy en día muchos solamente están recitando algo intelectual, otros no entienden y mezclan a su propia conveniencia, pero hay otros que han sido rescatados por pura gracia, han sido salvados y confiesan y viven para Cristo. Mira la diferencia de lo que ha pasado con los testimonios, ha pasado con la relación que hay realmente entre la Biblia y la persona, ya que muchos no toman las Escrituras en serio. Cuando nosotros recibimos este testimonio, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Que Dios nos ayude. En nuestra fuerza no somos nada competentes. ¿Cómo podríamos analizar si todo lo que hemos recibido ha sido solamente de forma intelectual? Por eso vale la pena estas preguntas finales. ¿Has creído en el testimonio de Dios? ¿Crees en Cristo y vives para Cristo? Date cuenta que creo en Cristo y vivo para Él. Es decir, tengo la doctrina y ahora aplico la doctrina porque ahora vivo para Cristo. Debemos recordar que si no se cree, se hace a Dios mentiroso. Pero también debemos tener en cuenta lo siguiente, que si crees, tienes la vida eterna. Si crees, tienes la vida eterna. Esto es algo que muchas personas se preguntan. ¿Cómo obtener la vida eterna? Bueno, la Biblia nos enseña que debemos creer en Cristo. La Biblia nos dice que es Dios quien obra sobre el pecador, que el Espíritu Santo trae la luz, trae el entendimiento, quita la ceguera. Y entonces esa persona se puede regocijar en el Señor y puede afirmar que tiene la vida eterna. Y esto debería inquietar a las personas a la vida eterna, es decir, necesita de Cristo. Pero para ello, para poder ver la necesidad de Cristo, necesita ver sus pecados. Y eso es obra solamente de Dios. Cuando ve sus pecados,
va en fe a Cristo. Así que por eso decía, Dios nos ayude, Dios extienda misericordia sobre nosotros, ya que así es la única manera para realmente poder tener seguridad. El Señor nos ayude. Vamos a orar.